La Razón Plus presenta. Después de un largo feriado, viernes, sábado y domingo, por fin es lunes y empezamos con energía, una semana que vaya que necesita energía, porque parece que se está cocinando esta tormenta perfecta. Tenemos varios conflictos en el mundo político, un movimiento al socialismo que no termina de ponerse de acuerdo y que embotella esta Asamblea Legislativa Plurinacional, las oposiciones que tampoco logran un acuerdo, por lo tanto tenemos un embotellamiento, una atrofia decisoria en la Asamblea Legislativa Plurinacional que contamina el espectro político. En el vagón de atrás o de adelante tenemos problemas en la economía, son problemas que vienen de la situación del mundo, de la situación de las guerras, de la inflación, esta inflación que nos entra y que nos ha demostrado que no tenemos el impermeable suficiente para todo esto. Esto también al lado de la carencia de los dólares que finalmente sí había importado por el marco que le dan a la economía. Frente a esto, el incremento y descenso de productos estacionales, el incremento y no descenso de productos que llegan del extranjero y que ya no bajan. Sumado a esto, una incertidumbre, un estrés de la sociedad. Esta es una tormenta perfecta. Para que sea perfecta, teníamos que perder ayer como selección boliviana y perdimos frente a Estados Unidos. Vaya que hace falta energía y poner en acción la mente, el corazón y nuestra fuerza de país para encontrar una solución, lo que más deseamos. Les doy la energía con la mejor y buena fe de las energías. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Por fin es lunes y estamos viviendo en la sede de gobierno este cielo que tiene un sol radiante, que no se ve tan radiante por esta contaminación. Año tras año decimos que ya no vamos a encender fogatas y año tras año terminamos ensordeciendo a nuestras mascotas y sobre todo contaminando el medio ambiente. Es parte de nuestros rituales que esperemos que poco a poco vayan desapareciendo. El ritual de contaminar, porque el ritual de comerse un haddock me parece muy bien y un arroz con leche de postre como han estado ofreciendo en varios lugares. Bueno, vamos a comenzar con este piedra, papel y tinta. No se separe de este espacio porque hoy tenemos mesa de economía que nos preocupa nuestros bolsillos y los bolsillos del país. Esto es Detrás de la Verdad Televisión. Estamos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en señal abierta en todo el país gracias a las empresas de cable. Fuera del país también nos siguen a través de la señal del satélite Tupac Katari. Y es un placer que usted entre por la puerta de La Razón. Estamos también en La Razón Digital, donde tenemos información, tenemos opinión, interpretación, cada vez
más numerosos en nuestras redes sociales y estos programas que son la marca de esta casa periodística. 8 de la mañana, La Razón Radio. A las 11, Piedra, Papel y Tinta. Y a las 12, Marcas. Hoy a llorar será el lamento boliviano, a llorar de lo que ha sucedido ayer. Principal responsable para esta no experta, la Federación de Fútbol. Además de una historia que la hemos andado mal estos últimos años, desde el 94, que no sabemos de alegrías, de verdaderas alegrías. Así que la tarea pendiente importa porque afecta al ánimo de la sociedad, importa al ánimo de los chicos, de los jóvenes y de nosotros, los no tan jóvenes. Estamos en El Papel. Nosotros somos el único periódico que tiene 2 títulos en las calles. Lero, Lero, La Razón, todos los días de la semana, y Extra, domingo, lunes y jueves. Así que rápidamente le voy a mostrar las portadas que tenemos para hoy. Vamos a comenzar con La Razón. El titular de apertura, el movimiento al socialismo. Evista logra revalidar la sesión anulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Jueza pide a Choquehuanca llamar a asamblea en 72 horas. Se ordena el cese de actos de hostigamiento o persecución. Ayer era lo contrario. Hoy las aguas están por este lado, mañana volverán al otro lado, pasado al otro lado, y mientras tanto aquí estamos gastando tinta y papel, mientras que no hay una solución política en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tampoco hay una solución boliviana en las canchas. 2 minutos y medio y nos habían metido el primer gol. Eso es como para bajarle el ánimo a cualquiera, sin defensa ni ataque. Bolivia cayó 2-0 en su estreno ante Estados Unidos. Sin comentarios extra, los darán en Marcas. Y por si fuera poco, hay descuido y abandono de los parques en La Paz. Cruce entre Evo Morales y la ministra Prada atiza la crisis masista. Usted me dirá, ¿por qué está tan pesimista, Claudia? Porque las noticias me ponen así. Ataques a templos en Rusia deja 9 muertos. Israel no deja de bombardear a los palestinos. Vamos a Marcas, sin brújulas. Las 2 áreas sin brújula. Si no fuera por Vizcarra, que es mi santo, Billy Vizcarra, que es el mejor arquero que tenemos para mí, pero creo que por algo está en la selección. Si no fuera por el gran Billy Vizcarra, esto habría sido un 5-0. Vamos a Extra. Le comento que ahí también tenemos la fotografía de la selección boliviana. El esfuerzo no alcanza, con un gol de Christian Pulisic y otro de Folarin Balogun. Estados Unidos gana 2-0 y le amarga el debut a Bolivia. Nos amargó esta semana. YPFB gasta $5 millones adicionales en una semana por la especulación. Esto lo voy a preguntar a los expertos que hoy nos visitan. Y mire esa fotografía. Israelíes atan a palestino herido a un coche militar. Y luego usted me pregunta por qué estoy pesimista. Golazo. Tiene el suplemento también con una foto triste. Bolivia cae en su debut. La Liga Femenina no salva, las mujeres no salvan, les está yendo mejor en el fútbol. Tengo cruz y golazo para los amantes del fútbol con los principales clubes en nuestro país. Y guía estudiantil, los músculos para las chicas y los chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuerpos. Solamente lo hace esta casa periodística que trabaja con el mayor de los esfuerzos, créame. Nos vamos a una mesa de economía, pero antes quiero compartir con ustedes un par de imágenes para que tenga un poquito de optimismo, además de la música. Comenzaremos con las caricaturas. A ver, ¿qué ha hecho Al Azar para este lunes? Este es el mundo al azar, donde nada es al azar. Ahí está la Asamblea Legislativa Plurinacional, que dice, a ver, vamos a agrandar para leer ese letrero que han puesto en su puerta en esta Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo agrandamos, gracias. Fuimos a la celebración del Año Nuevo Andino, nos vemos el año 5532, la directiva, y se fueron. Y la noticia de este año es que no hubo sol, Año Nuevo Andino, y no hubo sol. Estuvimos ahí enfriándonos, yo en mi casa, y quienes fueron, por supuesto, a Tiahuanaco también se enfriaron. ¿Qué ha hecho Víctor Hugo Romero para este lunes? Desde Cochabamba manda su trabajo. Ahí está, tipos de hinchas bolivianos. Mire que dice él un poquito más, ahí está, el optimista dice:
perdiendo 2 partidos y ganando a Panamá, podemos clasificar como el mejor tercero. ¿Qué dice el optimista pesimista? Jugamos como nunca, perdimos como siempre. ¿Qué dice el pesimista? ¿Cuánto aguantamos hasta que nos metan el primer gol? 2 minutos con 30 segundos. ¿Qué digo yo? Que la federación tiene que hacer algo, que es momento de hacer algo, porque el fútbol no es poco en un país. No es poco tampoco la fotografía que hoy le voy a presentar en Fuera de Contexto. Esto no tiene que ver con nada, es fuera de contexto. La foto es de Félix Arandón y el texto es de Claudio Rosell, que dice así: cuando se trata de hacer sentir la fuerza del pueblo en las calles, más que dispositivos modernos o grupos juveniles de choque, lo que pesa es la experiencia, el haber estado una y otra vez reivindicando derechos, exigiendo mejoras, deplorando errores. Seguramente, como decía el buen Brecht, estos son los imprescindibles, nos dicen en Fuera de Contexto. Y ahora sí me voy a ir a mi mesa de economía. Ay, tendremos que tener mesa de política, mesa legislativa, mesa de economía, mesa de fútbol para poder encontrar una solución. Vamos a salir del lamento y vamos a intentar encontrar soluciones. Una de las primeras preocupaciones para usted, para mí, es nuestra economía. Así que hoy vamos a intentar encontrar estos argumentos. Los argumentos positivos van a salir de una comprensión cabal, realista y de buena fe de lo que sucede, para que podamos sacudirnos las preocupaciones, sacudirnos las penas. Por eso vamos a invitar al Papirri junto a David Portillo para que nos ayuden a sacudirnos las penas. Sacudite. Sacudite las penas como arvejas de la falda. Si se fue tu amor, no interrumpas la batalla. Convócalo de nuevo al sol, escondido en tu mirada. Sacudite las penas, barro seco en las pestañas. Si se fue tu amor, no destiñas tus enaguas. Plánchalo a tu corazón con chichita bien helada. Esta quimba es la trinchera para fusilar la desconfianza. Si se fue tu amor, es para amarte en la distancia. No le des gusto al vecino que está pendiente de tu dolor. Segundo. 222, que sea con esta cuequita, sacudite, sacudite las penas. Esta quimba es la trinchera para fusilar la desconfianza. ¿Cómo fusilamos la desconfianza en un país que está viviendo la incertidumbre política, económica? Horst Greve no necesita la bienvenida, es parte de esta casa, doctor de cabecera mío y de La Razón y de Extra. Gracias, Claudia. Estoy viniendo después de bastante tiempo. ¿Verdad? Y pensaba que en este Multa lapso... por no venir después de tanto que tiempo. no tenía nada bueno que comentar y ahora peor todavía. Entonces, con lo que has dicho, yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que hay que ordenar un poco esa interpretación de los ámbitos en los cuales está el país en dificultades. Comienzo con Horst porque juntos le vamos a dar la bienvenida, esta vez, sí, por primera vez, a Jaime Dunn, consultor financiero. Lo he visto en otros medios y he dicho, yo también quisiera compartir argumentos, ideas cruzadas con otros economistas. Bienvenido y que sean muchas veces que esté acá. Jaime, ¿qué tal? Claudia, muchísimas gracias, un honor estar aquí. Disculpa, sé que hemos tenido que aplazar esta entrevista bastante tiempo por otros temas profesionales, pero un gusto, un placer estar aquí y especialmente también por tener la compañía de Horst y poder intercambiar algunas ideas. Perfecto, como dice Horst, hagamos esto, como digo yo, como la cueca, pero como dice Horst, poniendo un contexto. Se va la primerita, Horst.
Mira, yo creo que tenemos que separar tres ámbitos primero en términos analíticos. Aquí hay una crisis económica y lo grave es que es negada por parte de las autoridades. Se sostiene que no hay crisis, lo que hay son pequeñas dificultades que serán superadas utilizando las mismas herramientas del modelo que ha caracterizado la gestión desde los últimos 18 años. Entonces, eso es lo primero, la economía. En materia política, ya lo has anunciado, está el problema interno del MAS que salpica a toda la institucionalidad política del país y deja en la perplejidad a la oposición que no sabe generar una agenda propia y lo que está haciendo es averiguar cada día qué va a pasar con el MAS y cómo nos va a afectar a nosotros. Y en tercer lugar, yo creo que lo más importante es que estamos en una grave desinstitucionalización del país, donde una jueza de tercera categoría en Cochabamba decide exigir que el vicepresidente de la República haga determinada decisión y tome determinados fallos. O sea, está al revés el sistema institucional del país. Fallos de un tribunal que también ha concluido. Bueno, un tribunal que se ha autoprorrogado, una central obrera boliviana que amenaza con invadir el Parlamento si es que no se aprueban ciertas leyes que les interesan. Transporte pesado que dice que va a paralizar el país también. El país y los cooperativistas mineros que salen con amenazas del Parlamento donde esperaban la aprobación de 19 contratos y que por primera vez yo creo que hemos tenido un pequeño éxito en hacer respetar las normas y las leyes, que es evitar que se aprueben esos contratos. Va a traer consecuencias, no hay respeto a al medio ambiente, a las poblaciones, sí, a la utilización de mercurio y a la profundización de la minería depredadora en el país que practican estos cooperativistas, y en defensa de ellos ha salido uno que ha dicho, pero si no se aprueban los contratos no van a tener de qué vivir los pobrecitos. Entonces, estamos mal y lo que preocupa es que no se ve un atisbo de que haya una iniciativa de parte de donde correspondería, que son de parte de las autoridades a cargo de mirar el país en su conjunto. Yo creo que el gobierno se está mirando su ombligo y está desatendiendo la obligación que tiene todo Estado, que es proteger a su sociedad. Mientras cruzo el puente hacia Jaime, se me ocurre pensar que el modelo económico puede tener una serie de errores, puede tener aciertos también. Hemos tenido varios éxitos, varias fiestas, no sé si sostenibles, no sé si han necesitado un replanteamiento, una sostenibilidad. Hemos tenido muchos errores también, no sé si todos corresponden al modelo. Ahí no estaría tan de acuerdo con Horst en echar por tierra el modelo como tal, pero sí el funcionamiento de un modelo económico, pero eso porque en lo particular estoy con un modelo con más Estado, con más distribución, pero obviamente necesita muchos ajustes, necesita políticas económicas, y en estos momentos la tormenta es fuerte, no solamente los desacuerdos adentro, sino lo que viene por fuera. Pero un ejemplo que es patético ya. El ministro declara que hay un tanquero que está llegando con 366.000 barriles de diésel a Arica para Bolivia, que viene desde Rusia. Que ha sido desmentido también. Y ha sido desmentido por el presidente de YPFB. ¿Dónde estamos, por favor? Bueno, así estamos. Jaime, de este lado, un poco pesimistas, y de tu lado. Bueno, lamentablemente tengo que coincidir de que las cosas no están bien, pero mira, Claudia, ya que tocaste el tema del modelo, déjame comentarte algunas cosas y cómo personalmente veo la cosa. Primero, creo que no es correcto que lo llamemos un modelo como tal, porque es el juego de ciertas variables dentro de las fórmulas del crecimiento, que lo puedo explicar en un momento.
Y se lo llama modelo básicamente porque dentro de su nombre lleva la palabra modelo. Entonces, modelo económico, social, comunitario y productivo, entonces hay que llamarlo modelo. Es igual que yo me llame Brad Pitt Jaime Dunn y me vas a tener que llamar Brad Pitt aunque no lo sea, no te queda otra, ¿no es cierto? Entonces aquí sucede más o menos lo mismo. Ahora, ¿cómo se conceptualiza este modelo y cómo se ejecuta? Este modelo, entre comillas, lo que dice es, para poder crecer, para poder capturar excedentes, llevarlos al Estado como el que va a jugar el rol de promotor, de benefactor, de empresario, de inversionista, de redistribuidor y banquero, en 7 facetas, planificador más, se va a distribuir en 2 columnas más, ¿no? Que va a ser el llevar a lo que llama las fuentes de generación de empleo, donde tienes un montón de empresas estatales. No nos olvidemos que las empresas estatales juntas tienen un presupuesto 3-4 veces más que las gobernaciones o que de las mismas alcaldías, de todas las alcaldías juntas, y la otra parte va a través de la redistribución de excedentes a través de los bonos, Juancito Pinto, Juana Zurduy, etcétera, etcétera, para luchar contra la pobreza. Entonces, este esquema, ¿cómo lo conceptualizo? Es un esquema donde justamente en las palabras que usa, dice vamos a capturar excedentes, guión riqueza, yo lo veo así, para redistribuir. Entonces, cuando tú tienes un concepto en la economía, bajo un modelo, entre comillas, que lo que va a hacer es capturar riqueza y redistribuir, va en contra de lo que yo creo que debería ser un modelo realmente. Un modelo que no captura excedente y redistribuye, sino que genera excedente, que genera riqueza, no que redistribuye la poca riqueza que hay. Entonces, como una torta que la dividimos entre los 3. Pero se puede generar riqueza y distribuirla. Pero esa es la parte del modelo, entre comillas, repito, que debería haber habido y nunca hubo. Por eso nunca, para que puedas seguir generando más, tienes que seguir con inversiones productivas, con promocionar el ahorro, la inversión privada, la inversión extranjera. A mí me parece muy interesante cuando tenemos el ala arcista y el levista, y el arcista le dice es que tú nunca invertiste, tú nunca exploraste, ¿no? Nunca invertiste en exploración, que es cierto, es una de las inversiones que se debió hacer y no se usó. Entonces, por eso este modelo, ¿no?, termina agotándose rápidamente. Creo que nació, ¿no es cierto?, lamentablemente con el destino de tener que agotarse, porque hablábamos solo de la redistribución de excedentes y ya se advertía desde el 2012, 2011 de que no se estaba haciendo las exploraciones y las inversiones necesarias. Pero además hay un saber viejo de generar sobre la base del extractivismo. ¿Será nuestra maldición como país? Pero por supuesto, o sea, ese es el otro tema, ¿no?, que apostamos totalmente, en mi opinión, a 2 cosas que son muy complejas: a que el Estado lo haga todo y sea con los recursos de la naturaleza, ¿no? Cuando creo que está claro que los estados modernos son los que son más participativos y dan más libertades y oportunidades al sector privado. Mira, ¿qué resultado hemos tenido después de todas estas promesas? Pero hay también otro saber antiguo, Jaime, de una empresa privada que también se apoya muchísimo en el Estado y que pretende que el Estado le solucione todo. Es decir, hay un alma estatista no siempre positiva, tanto en el propio Estado como desde fuera, ¿no? Sí, te voy a dar razón, que evidentemente hay muchos empresarios, especialmente que hemos tenido este estatismo, especialmente desde los años 50, que justamente han desarrollado sus negocios y sus modelos de negocios apoyándose totalmente con el Estado, ¿no es cierto? Que obviamente no es la mayoría. Tú tienes, por ejemplo, 85% de la informalidad, más allá de que hay temas que están reñidos con la ley y la legalidad, pero la informalidad es el ejemplo de actividad económica, de personas que como agentes económicos, pequeños empresarios que no dependen absolutamente del Estado. Es el 85% de esa gente ocupada, ¿no es cierto?, que no depende del Estado. Y justamente ahí hay que diferenciar: el empresario que depende del Estado es
en términos un poquito más académicos, es más un mercantilista que un empresario que debería vivir bajo las normas del mercado, la libre competencia, y por supuesto el tener una ayudita del Estado no es algo... O ayudota como la subvención. Y bueno, al final de cuentas, una ayuda que no ayuda, porque al final de cuentas, tengamos claro, el Estado cuando te da una subvención, te abarata los costos, pero el costo de la subvención es tan grande, es un gasto tan grande, que se queda sin recursos, empieza a generar déficits fiscales, empieza a tener que conseguir recursos endeudándose o como ahora acelerando la impresión de billetes, te genera inflación, que es un impuesto. Es el impuesto más nocivo, el impuesto más complejo, regresivo, que afecta más a los pobres. Te ayuda con una mano, subvencionando y regalando cosas, y te la cobra tarde o temprano con la otra mano a través de otros mecanismos, como es el desabastecimiento y la propia inflación. En un artículo publicado en El Animal Político, Álvaro García Linera, no sé si es santo de devoción de ustedes, decía que una de... las piezas más frágiles en una familia, en un individuo, en una sociedad, es eso, el ver perder el valor de su dinero, el ver que uno gana en bolivianos, ahorra en bolivianos y que mañana ese ahorro, que es fruto de mi trabajo, mañana vale menos. Creo que es un eslabón clave como para ir ya a lo que vamos a hacer mañana, y ahí vamos a la segundita. Acabamos de hacer una introducción general, necesaria, pero general, sobre el contexto económico. Es como decir qué es lo que tenemos que comer, qué no, más frutas, más vegetales, menos papa frita. De acuerdo, ¿qué vamos a cocinar mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? En la economía, ¿cuáles son las tareas a cortísimo plazo? Bueno, hay dos temas que dividen las aguas en la interpretación de los especialistas, de los economistas, etcétera, ¿no? Es el tema del rol del Estado, la contraposición entre economía con intervención estatal y economía con funcionamiento del mercado. Y el otro es el tema de la peligrosidad de la inflación en comparación con el desempleo. Entonces, digamos, del corto plazo, efectivamente la inflación es uno de los peores males que le puede tocar a uno, y sobre todo cuando esa inflación es creciente. Ahora, ojo, en su momento hemos valorado que se haya contenido la inflación como región. Pero, como habré dicho aquí ya unas 20 veces, ha sido una inflación sofocada, asfixiada, estrangulada, como se quiera. Reprimida, diría yo. Reprimida, una inflación reprimida. Cualquier adjetivo que tú utilices para decir los precios no suben en el país como deberían porque hay una intervención administrativa del Estado para mantener precios bajos mediante una serie de dispositivos, uno de los cuales es el más importante, que son los carburantes. Y los carburantes traen consigo toda una serie de consecuencias sobre los otros sectores, por una razón: no los producimos, los importamos. En el exterior están caros y tienen que llegar al país de diferentes fuentes, y el balance energético del país, el balance comercial del sector hidrocarburos se ha invertido. Antes exportábamos gas y con eso podíamos solventar una serie de importaciones, incluyendo las necesidades de carburantes. Pero, Jorge, no es deseable, por lo menos en ciertas interpretaciones, modelos, que haya una presencia, intervención, regulación, un paraguas estatal, porque la otra es que el Estado diga, bueno, compañeros, si llueve, mójese, si graniza, no soy ustedes su propio principal defensor del mercado libre, ni mucho menos, pero tampoco soy el defensor de unas intervenciones incompetentes de los administradores públicos. No es que la mala gestión, la ignorancia y la incompetencia, la falta de información y el dogmatismo no generen perjuicios que pudieron haberse evitado si es que se hubieran hecho las cosas como se deben hacer.
La intervención del Estado no puede ser en una sola dirección. Cuando se mueve la economía, se mueve el exterior, llegan señales desde afuera que están cambiando las relaciones internacionales, la economía, los precios internacionales, etcétera. Hay que hacer las previsiones de tu intervención. Y no puedes seguir con el volante fijo yendo por una carretera que es zigzagueante. Entonces, fue bien cuando había precios internacionales que nos beneficiaron. El primer gobierno del MAS tuvo suerte de que encontró una ola de precios en alza internacional de materias primas que pensaron que iba a ser para siempre. Y entonces no se prepararon como debía ser para los años... Para el invierno. Para el invierno, las vacas flacas o como le llames. En segundo lugar, no puedes dar un subsidio a los carburantes plano para todos, desde los autos de lujo de gama alta hasta los taxistas. Pero ¿cómo discriminamos? Guay que discriminen. Eso se tiene que hacer mediante una serie de dispositivos e incentivos adecuados, mediante una inteligente combinación de medidas administrativas con medidas de incentivos. ¿A quiénes hay que poner de un lado y del otro? Por ejemplo, en la subvención, Horst, como grandes sectores. Bueno, yo creo que en primer lugar... Autos de lujo que paguen su gasolina. No, y también los transportistas en gran escala, y hay que diferenciar, hay que hacer una escala de precios, de tal manera que se pueda tener, digamos, por fuera del subsidio aquellos que pueden pagar más alto el precio de la gasolina sin afectar a su estándar de vida o a su esquema de costos. Obviamente en el país el hecho de tener una política tan laxa y tan plana y tan indiscriminada en materia de carburantes ha traído una importación impresionante de vehículos, la mayor parte robados en Chile. Y el contrabando, ¿no? Y entonces tenemos aquí una distorsión en una de las arterias más importantes del cuerpo económico, que son los transportes. A eso se le reprime ahora con policías militares en las gasolineras. En ninguna parte del mundo se ha abatido la inflación con medidas coercitivas de la policía y los militares. Entonces esa experiencia se debería tener. Además, los militares son para la foto, porque no tienen ninguna injerencia en lo que está fluyendo desde la bomba hacia los tanques de gasolina o de diésel de los que están comprando. Como espantapájaros, ¿no? Que de repente... Sí. Bueno, ese es el problema con esto, que distorsiona la discusión teórica, dogmática, entre una intervención sensata del Estado. En este momento uno de los países que tiene más intervención del Estado es Estados Unidos. La ley contra la inflación de Biden es una política intervencionista del Estado, con selección de ganadores, con subsidios enormes, con una serie de mecanismos para fomentar un objetivo que quiere lograr por razones geopolíticas. O sea, si la principal potencia adopta en determinado momento una política intervencionista, no debe ser tan mala la cosa. Por lo tanto, hay que discriminar y no ser dogmático y decir solamente las empresas públicas son las buenas y por otro lado solamente las empresas privadas son las buenas. No es así. Como buena cocinera estoy con un par de ollas. En mi olla de enfrente estoy junto a Omar Yujra, presidente de la Comisión de Planificación de Diputados, para hablar de la jubilación de médicos. Pero si me pueden aguardar un segundito, por favor, porque estamos justo con el tema de la inflación. Quiero terminar de cerrar, antes de que se me queme esta otra olla, con Jaime, cerrar el círculo de la inflación y luego pasamos con Omar y volvemos a nuestra mesa. Así me organizo en la cocina. y lo quemo todo. Jaime. Gracias Claudia. Sí, hacer varios comentarios por lo que se acaba de decir. Evidentemente el Estado tiene que ser un Estado lo suficientemente pequeño y fuerte para principalmente
ayudarnos a proteger todo lo que tiene que ver con la vida, las libertades y la propiedad privada y la seguridad jurídica. ¿Qué es lo que no tenemos en el país? Tenemos un Estado inmenso, pero no tenemos seguridad jurídica. El hecho que la misma Constitución ha sido tirada al suelo por quienes la han creado, nos lleva a esta crisis política que tenemos hoy en día. Sonaba muy bonito eso de que elijamos los jueces, los magistrados, muy democrático, muy bonito, y mira qué nos ha llevado. Este cuerpo legal, ese contrato social que creo que, en mi opinión, ni siquiera ha terminado de nacer bien, ¿no? En su aplicación ha sido el problema más grande para el mismo gobierno. Y se está usando ese instrumento jurídico ahora para atacar el alevista al arcista y el arcista al alevista. Se ha vuelto un instrumento de guerra, ¿no? Eso te lleva a cómo, cuando dejas todo en mano del Estado bajo digamos, un armazón de una seguridad jurídica que no existe, todo se vuelve en contra de la ciudadanía y no a favor, ¿no? Ese es un primer tema. Segundo, evidentemente tú tienes las potencias del mundo, muchas con momentos más intervencionistas de otros, pero también significa que habría que ver qué políticas económicas se están aplicando y bajo qué gobierno. Evidentemente, la política de Biden es mucho más intervencionista que otras políticas de otros que son, por ejemplo, los republicanos. Pero más allá del hecho de que haya ciertas intervenciones, la conclusión total y absoluta, y lo vemos de Bolivia, es que todo lo que el Estado ha estado haciendo, Claudia, excepto una o dos excepciones que ni siquiera sé cuáles serían, no ha estado funcionando. Las empresas estatales, el crear procesadoras de chirimoya donde no hay chirimoya, convertir la papa en palomitas de maíz, eso no es industrialización. Cuando ha entrado el gobierno con este modelo económico, social, comunitario, productivo, éramos un país que teníamos algo de reservas, teníamos algo de oro, teníamos contratos de gas. Hoy en día no tenemos absolutamente nada. O sea, estábamos mejor antes del MAS. Desde el punto económico estábamos sobre una base de la cual se podría construir un país, creo, muchísimo mejor al que hemos llegado, porque lo que hemos hecho es dilapidar todos esos recursos que hemos tenido en su momento, y eso nos ha generado esta sensación de bienestar hasta el 2014. Pero un buen modelo económico y un buen gobierno es el que funciona en las malas y en las buenas. No podemos tener un gobierno y un modelo económico que solo sirve para el auge, y si no hay auge ya no sirve, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos llegado a tener al final. Y si me permites comentar un poquito sobre la inflación, totalmente de acuerdo con Horst. No es que no había inflación, la hemos reprimido. La hemos reprimido con subvenciones entre hidrocarburos de 1.500, 1.700 millones, subsidios a algunos alimentos, servicios básicos, 2.000 millones de dólares al año. Nos ha costado mantener esa inflación baja. Es decir, como Bolivia, nos hemos comprado la inflación baja todos los años. Es como que hemos coimeado la inflación para que no saque la cabeza. Y cuando nos dicen, no, pero tenemos una inflación como Suiza, no, esos países no se compran su inflación. La mejor manera de mantener la inflación baja es ahorrando, invirtiendo y produciendo. Cuando la productividad sube en el país, eso hace que los precios sean más bajos, que los consumidores tengan alternativas y los precios se controlen de esa manera. No solo con 2.000 millones, ahora con las Fuerzas Armadas queremos controlar la inflación. Qué pena, 4.000 años de historia han demostrado que con coacción no se controlan los precios, se lo empeora, y qué terrible para las Fuerzas Armadas tener que luchar contra los tomates y capaz pierdan esa guerra. No sé si las Fuerzas Armadas son la gran solución a nada, pero sí creo firmemente en una presencia del Estado, pero también es una opinión personal y yo no soy economista. Quien sí sabe de economía es Omar Yucra, presidente de la Comisión de Planificación de Diputados. Gracias, presidente de esta comisión, por aguardarme. Así estoy cocinando un par de cosas. Estamos hablando sobre economía, intentando intercambiar algunas ideas para tener panoramas claros, para encontrar soluciones. Lo hemos invitado, Omar, para hablar de uno de los problemas urgentes en el país, y es la obligatoriedad o no de la jubilación de los médicos y las negociaciones con el sector salud, que es uno de los sectores que ha estado amenazando en este último tiempo.
Si ha escuchado algo, si tiene alguna consideración, opinión, por supuesto, bienvenido. Gracias, Omar, por la espera y bienvenido como siempre. Claudia, muy buenos días. Un saludo a Horst y a Jaime. Seguramente ya en algún momento vamos a estar debatiendo sobre el tema económico en extenso, pero en particular respecto a tu pregunta. Este proyecto de ley 035 de modificación a la ley de pensiones data del año pasado, del 2023. Como antecedente, forma parte del pliego petitorio que hizo la Central Obrera Boliviana el año pasado. Recordemos, dentro de sus peticiones, además del incremento salarial y otros elementos, el año pasado incluyó el tema del incremento a las rentas de jubilación y el chequeo médico para los trabajadores cuando cumplan los 65 años. Estos elementos fueron rescatados en el proyecto de ley que fue remitido por el Gobierno Nacional en julio, precisamente del año 2023. Durante los meses posteriores se realizaron diferentes socializaciones con los diferentes sectores a nivel nacional, y específicamente con el sector salud empezamos a tener reuniones desde el mes de diciembre. Este año, luego de varios intentos, ya en el mes de abril, finales de abril, logramos hacer un acta de entendimiento donde uno de los puntos establecía conformar una mesa de trabajo técnica para analizar todos estos elementos, todos estos puntos desde el punto de vista técnico y jurídico de este proyecto de ley. Dentro de esta mesa técnica lo que hicimos es dialogar, debatir respecto a los puntos de vista que ellos tienen, tanto jurídico como técnico, y también mostrar de parte nuestra cuál es el análisis que se había realizado respecto al proyecto de ley. Ellos han mencionado de que el proyecto es inconstitucional. Hemos señalado que en el marco del artículo 45 de la Constitución no es así. Igual si tuvieran la susceptibilidad, incluso nosotros les dijimos, bueno, si el proyecto de ley es aprobado, etcétera, y ustedes piensan que es inconstitucional, pues cualquier purista, a través de un amparo, el primer día que esté vigente la ley, podría interpelarlo y pues bueno, no tendría validez la ley. Entonces, hemos discutido el tema del derecho laboral. Ellos dicen que se está vulnerando el derecho laboral. De ninguna manera. De hecho, nosotros hemos señalado que esto está en el marco del derecho de la seguridad social de largo plazo. Ellos han señalado que se vulnerarían los derechos al trabajo. Nosotros hemos señalado de que incluso la Organización Internacional del Trabajo establece de que no se debería tener una edad mayor a los 65 años para los trabajadores. Y acá quiero subrayar un elemento importante. Más allá del término obligatoriedad, que no está en ninguna parte del proyecto de ley, el tema de la edad de jubilación no está siendo modificada. La interpretación que ellos tenían era que nosotros estamos poniendo una edad de jubilación de 65 años, cuando en realidad el proyecto de ley no establece ninguno de aquellos elementos. El artículo 13 de la 65, ahí establece la edad de jubilación de 58 años. Y lo que establece este proyecto de ley es simplemente que aquellos trabajadores que cumplan 65 años o más puedan hacerse un chequeo médico para continuar trabajando. Eso es lo que establece el mecanismo. Y bueno, después de todo este debate, lo que ellos, después de haber tenido alrededor de unas 3 posturas, unos dirigentes decían inicialmente que se elimine toda la ley, otros dirigentes decían que se elimine toda la disposición adicional única, otros dirigentes decían que hagamos unas modificaciones dentro de la disposición adicional única. Después de este debate, el planteamiento que ellos hicieron era que se elimine la disposición final única. Nosotros habíamos dicho de que en una mesa de diálogo hay que poder encontrar un punto de equilibrio. Por esa razón, el día de ayer hemos convocado no solamente al sector salud, sino también al Gobierno Nacional para que en esta mesa de diálogo podamos encontrar precisamente ese punto que mencionaba hace un momento y de manera consensuada llevemos adelante este proyecto de ley. Además de este chequeo médico, hay que pensar en el chequeo médico de los jóvenes y las jóvenes que ya son profesionales y que tienen derecho a un trabajo también. Hay un cambio generacional que entiendo que es difícil, sobre todo cuando se trabaja para el Estado, pero que hay que saber empujar y abrirles las puertas también a los jóvenes, ¿no? Que son maestros, que son médicos, sin lugar a dudas, y que quieren trabajar.
Sin lugar a dudas, creo que la percepción de parte de la población en relación a este proyecto de ley es positiva. Y de hecho, uno de los elementos que nosotros también hemos señalado al sector en la mesa técnica es de que si este proyecto de ley vulneraría algún tipo de derecho a los trabajadores, pues bueno, la Central Obrera Boliviana hubiese sido la primera en saltar y decir, bueno, nos están vulnerando el derecho al trabajo y pare de contar con este proyecto de ley. Sin embargo, tenemos en este momento organizaciones como los jubilados, la Confederación de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, la Central Obrera Boliviana, que aglutina alrededor de 66 organizaciones, pero a este otro lado también tenemos el Colegio Médico, el sector salud o el Magisterio Urbano, que no quieren estos elementos. Entonces, nosotros como autoridades tenemos que entender en esta balanza el equilibrio y llegar a un punto de equilibrio para poder avanzar. Por esa razón nosotros hemos convocado nuevamente a esta mesa técnica y esperemos que nos podamos sentar. Hemos tomado contacto con los dirigentes nacionales del sector salud, hemos recibido una buena respuesta en cuanto al pedido que habíamos hecho el día de ayer y bueno, ya en las próximas horas seguramente vamos a estar dando mayor información respecto a esto, Claudia. Y mantener estos equilibrios, ¿no? No dejar a los viejos para que entren a los jóvenes, pero tampoco quedarnos únicamente con médicos de más de la edad establecida para trabajar. Es un equilibrio complicado. Gracias, Omar Yugra, presidente de la Comisión de Planificación de Diputados, y con todo gusto lo invitamos, como hemos estado ya acá con Horst, hablando sobre economía, muy amable como siempre por el tiempo, Omar. El agradecido, como siempre, soy yo y Claudia, y seguramente ya vamos a estar visitándoles. Un gusto saludarla y un gusto saludar también a todo el pueblo boliviano. Gracias, Omar. Bueno, ahí he hecho otro guiso, vuelvo a poner fuego en estas ollas, la cocina de la economía. ¿Qué comemos mañana? ¿Qué cocinamos mañana? ¿Con tomate, sin tomate, con enlatados, sin enlatados? Un poco la solución, por supuesto, a nivel del Estado, las acciones que tiene que tomar el gobierno, pero también me gustaría plantearles las inquietudes que tenemos las y los ciudadanos, quienes ganamos en bolivianos, ahorramos en bolivianos y vemos día tras día que el valor de nuestro dinero va a perder valor cabalmente porque nos movemos respecto de los dólares. ¿Qué hacemos los que no tenemos bolivianos? Nos ponemos a buscar dólares, comprar, dolarizate, pero ¿cómo me voy a dolarizar si no hay dólares? Y ahora hay una especulación tremenda, los precios están subiendo, hay una incertidumbre en la población y esto obviamente, y yo insisto en que el Estado sí tiene que intervenir y sí tiene que dar certezas. Si me permite, si quisiera comentar un poco, justamente ahí hemos visto un ejemplo con la 035, un ejemplo de la intervención del Estado. ¿Por qué tenemos que nosotros decir hasta qué edad tiene que trabajar alguien? Al final de cuentas, el que tiene que definir si quiere seguir trabajando y se siente capaz es el trabajador. Pero para la jubilación en todos los países se establece una edad. Pero volvamos al tema de la jubilación. Por temas políticos en Bolivia se ha ido cambiando 58, 55, por cada hijo un año menos, etcétera, etcétera. Tú tienes más o menos 218,000 o 220,000, si no me equivoco, jubilados en este momento. Cerca de 18,000 siguen trabajando. Siguen trabajando, ¿por qué? Porque la jubilación no les alcanza para vivir. Por eso quieren seguir trabajando. Tú dices, en cualquier parte del mundo hay edad, pero en cualquier parte del mundo también tienes, especialmente cuando se ha prometido mucho, tienes una tasa de reemplazo, se llama, salarial del 60-70%, que está en la Constitución, y Bolivia nunca se ha llegado a acercarse. Salvo siquiera. Los militares, que sí bueno, se jubilan las excepciones, porque evidentemente nunca somos iguales ante la ley cuando el Estado arma esas cosas de esa manera. Pero al final de cuentas, si quien me va a emplear, la empresa que me quiere a mí, está dispuesta a contratarme a la edad que sea, y yo me siento capaz de trabajar y me quieren contratar, ¿por qué tiene que venir un tercero a decir, no señor, usted no puede trabajar? Es cierto,
Aquí no se está afectando la edad de jubilación, lo que se está afectando es al derecho de seguir trabajando. Va a venir el Estado y nos va a decir, usted no, usted sí, a través de un examen médico. Y ¿sabes qué, Claudio? Lo peor de todo, mientras más exámenes, análisis, controles, formularios... Más corrupción también. Más corrupción. Entonces vas a ver el de 95 años trabajando simplemente porque pudo pagar unos pesos más y el otro que no. Entonces se dan más injusticias. Respecto al tema de los dólares que decías, evidentemente la población ya está sintiendo el efecto de la pérdida de valor de la moneda nacional, ¿no? Por eso yo insisto, ver el tema no tanto como que el dólar se ha vuelto más caro, sino nuestra moneda vale menos, ¿no? Vale menos y está perdiendo valor. Y todos somos agentes económicos. Todos tomamos la mejor decisión de acuerdo a nuestro alcance y la información que tenemos. Y por eso cuando tú ves que salen 1.300, 1.400 millones de dólares del sistema de intermediación financiera en dólares y la gente los retira, es porque confía más en el dólar que en la moneda nacional. Nuestro sistema financiero todavía es sólido, es solvente, tiene ciertas perturbaciones. La confianza del público, y quiero que seamos claros en eso, la confianza del público en el sistema financiero ya no es la que era antes. Sigue siendo mucha confianza en bolivianos, pero ya no en dólares. ¿Quién confía en un banco en dólares? Nadie, ¿no es cierto? Nadie. Entonces, si yo como ciudadano, a ver, en este momento quiero comprar dólares a 8.5, 9. Quiero hacerlo porque necesito, pero no puedo. No puedo porque si yo voy a la calle y nos ve un policía, ¿no es cierto? O la protección, el protector del consumidor, no sé qué se llama el servicio del ministerio, viene e interviene. Si Horst me quiere... No, si se va a cualquier casa de cambio, yo creo que sí hay. Si Horst me quiere vender dólares a mí a 9 y yo estoy dispuesto a aceptar a 9, déjennos a consolidar el negocio. Hoy en día la falta de la divisa es tan seria que hay importadores que ya no les importa el precio, lo que les importa es tener los dólares hoy. Entonces, cuando tú vas detrás de los librecambistas, los persigues, los metes a la cárcel, es un agente económico en el mercado menos. Y eso lo que va a hacer es que no puedas, ¿no es cierto?, tener un mercado más abierto de los dólares. Tienes que dejar fluir los dólares. La Argentina ha aprendido bien. El mismo gobierno kirchnerista, a ver, seamos claros, en la Argentina el dólar blue y muchos de esos tipos de cambio son también, no quisiera decir ilegales porque los han, entre comillas, formalizado, pero no son formales. Sin embargo, el gobierno no interviene en eso. Pero existen. Existen y deja que se publique en la prensa el dólar blue. En Bolivia, a ver, publica aquí en La Razón el tipo de cambio paralelo y vas a tener problemas legales. Ahora, no he visto tanto control, de hecho he visto casas de cambio, boutiques que dicen dólar, ¿no? Con un letrerito. Bueno, la cuestión es que la inflación y la escasez de combustibles y de dólares están mediadas por una serie de distorsiones que tenemos en nuestro sistema económico, que son los precios relativos. Los precios normalmente son señales a partir de los cuales los agentes económicos, las familias y demás se orientan en sus decisiones. Pero cuando eso está al revés, cuando está patas arriba, entonces ya empiezan las cosas a estar mal. Alguna vez yo he sostenido aquí que la especulación que hace el Estado es una especulación perversa, porque compra caro para vender barato, y eso genera un déficit en las cuentas del Estado. ¿Estamos hablando de los hidrocarburos? De los hidrocarburos, pero también otras cosas. Tenemos una situación en la cual el Estado ha puesto frenos, trancas, etcétera, en toda una serie de lugares innecesarios. Y uno de los peores momentos en este momento es el tipo de cambio fijo. Si tú aplicas una liberalización de las trabas que impiden que el dólar se equilibre en algún nivel mayor del que tiene ahora, entonces las cosas van a empezar a mejorar. Pero ¿cuál es el factor que equilibra? ¿Es el mercado? ¿Qué equilibra? El mercado equilibra en primera instancia. El Estado interviene en segunda instancia para corregir injusticias, porque el mercado es ciego
frente al futuro y es insensible frente a la situación de las desigualdades de la sociedad. Por lo tanto, ese es el principal justificativo para una intervención del Estado ex post, no cuando empieza a trancar todo y logra trabar las decisiones que normalmente serían las que toman los estados. Pero yo insisto, ahora, no se traba del todo. Si uno se va aquí a una casa de cambio, puede conseguir. Pero, cuando uno alquila, no tengo dólares, pero me da esta, o pero, ¿a qué cambio? Pero o Claudia, si vendo... está contra la norma eso. Pero, está contra la norma. Yo no podría firmar, por ejemplo, un contrato con alguien que te vendo a este tipo de cambio, porque legalmente no está permitido. Bueno, digamos que lo que es la consecuencia general y principal de esto es que hay un mercado negro, un mercado clandestino creciente. Y ese genera repercusiones en nuestras exportaciones, salen de contrabando productos de primera necesidad hoy en día a la Argentina, porque en la Argentina los precios están mucho más altos y por lo tanto no falta quien dice no, pero deberíamos dejar que libremente exporten porque es un incentivo, ellos son exportadores, van a exportar y van a ganar plata, que van a traer al país con dólares. No es eso lo que importa. Lo que importa es generar una situación en la cual la dirección de los cambios en los precios corresponda a las circunstancias externas. Tenemos una economía fundada en recursos naturales. Los recursos naturales tienen ciclos. Desde el siglo XVIII, fines del XVIII, hay oscilaciones de los recursos naturales de largo plazo. Todas las políticas que no eran del todo buenas, algunas mejores que otras, de la época neoliberal fueran neutralizadas por el deterioro de los términos del intercambio de nuestras exportaciones. Todos los beneficios que se obtuvieron de los años de auge no fueron las buenas políticas, fueron los altos precios, la mejora de nuestros términos del intercambio. Son datos que nos vienen del exterior. Por lo tanto, eso hay que compensar, hay que manejar, pero de una manera inteligente y sobre todo informada, y sobre todo no mintiendo, y sobre todo no haciendo campañas publicitarias y campañas defensivas de medidas que ya son indefendibles, en lugar de corregir las cosas mediante acuerdos. Tenemos una situación en la cual ya hay piedra libre para decir cualquier mentira por parte de las autoridades para engañar a la gente, para hacerle creer que esta situación va a corregirse a muy poco plazo, que están ya todas las disposiciones hechas, va a haber litio dentro de 2 años, va a haber un mar de gas dentro de 6 meses, va a entrar en funcionamiento el Mutum, vamos a exportar a los países vecinos y a los países del Asia grandes cantidades de hierro, de láminas de acero, vamos a vender todo el ganado imaginable a la China. Eso no va a ocurrir en el corto plazo. Y el programa de exportación de carne a la China es un programa altamente depredador de nuestras llanuras amazónicas. Es una de las últimas informaciones, ¿no? Que estamos entre los países claro, principales pero es de lo más depredador del mundo el producir carne para la exportación de los chinos y que nosotros quedemos en pocos años sin nuestros bosques, sin nuestras llanuras, con una desertización. ¿Cómo hacen en Argentina, por ejemplo, gran exportador? Porque no tienen el bosque amazónico, tienen la pampa húmeda que tiene una fertilidad enorme. Por otra parte, no pensemos únicamente en las relaciones de corto plazo, tenemos que mirar el horizonte estratégico del país con muchos años de anticipación y tenemos que acomodar las decisiones de la gente, del Estado, de los empresarios, que no son muchos y se han acostumbrado también a vivir bajo el amparo de una serie de medidas específicas para ellos y por eso tenemos también informalidad. Entonces, falta gestión inteligente de parte del Estado que sepa dónde poner el ojo
justiciero del Estado, porque el Estado tiene que distribuir justicia social, no a través de fallos judiciales, sino a través de medidas de política económica que oriente a la gente. A ver, se han tocado temas muy importantes que creo que es importante también, vale la redundancia, recalcar. Creo que es muy interesante cuando Horst habla, y estoy de acuerdo con él, de que los precios relativos están fuera de control, porque no hay relatividad de precios. O sea, ¿qué significa eso en el lenguaje sencillo? Que el precio de algo tiene que tener lógica y relación con algo más. Por ejemplo, en Argentina se llegó a un punto donde el precio de una pizza equivalía a 140 pasajes de tren. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Entonces, pero eso se da porque el Estado está interviniendo en la economía, alterando los precios relativos y, en otras palabras, haciendo que los precios sean irreales. El subsidio hace eso. La marraqueta, te aseguro, Horst va a estar de acuerdo conmigo, Horst, no vale 50 centavos. O sea, no vale. El peaje no tiene ese precio. Los precios que tenemos son precios irreales porque a costa de 2.000 millones de dólares el gobierno está artificialmente manteniendo los precios bajos. Entonces, he visto una estimación que no es nada oficial y simplemente la vengo analizando hace unos meses, que si el precio a los combustibles vuelve al precio o en realidad va al precio que debería tener de mercado, se estima que unas 30.000 industrias en el país, entre obviamente grandes y pequeñas, dejarían de funcionar, porque el producto que venden tiene un margen de ganancia por el producto que venden, pero el componente del subsidio es uno de los más importantes. Sí. Entonces, esa empresa no está ganando porque su producto es bueno y la gente lo quiere. Está ganando plata porque el gobierno le está abaratando el combustible. Ese tipo de empresas, por ejemplo, son las anomalías que se dan cuando se interviene en el mercado. Sin embargo, perdón, paréntesis, Jaime, ¿dónde está la realidad concreta de los precios? Pongo un signo de interrogación también sobre el mercado, porque el mercado no es la única instancia, esa línea oferta y demanda no es la única instancia que marca la realidad, el valor real de un precio, ¿no? No sé, una media de Maradona cuesta $4 millones. ¿Es real ese precio? Es que el precio es que ahí viene un tema también que es muy interesante. Cuando hablamos del precio relativo y que el precio comunica, es un comunicador. Horst lo decía muy claro. Horst está repitiendo lo que dice una escuela austríaca de economía, ¿no es cierto? El precio es un gran comunicador. Y si no lo dejas moverse libremente, no sabes dónde hay abundancia, no sabes dónde hay escasez. Por eso hay que dejar que los precios se muevan libremente. Y tengo que estar ¿Y la especulación? En desacuerdo de que justamente el precio más justo es el que el mercado está determinando más bien. Ahora, ¿por qué la media de Maradona vale 4 millones? Porque esto va también contra la teoría marxista, que el precio es simplemente los insumos más el trabajo. Eso es mentira. Por eso cuando aparecen los marginalistas 5 o 6 años después de Marx, cuando escribe el primer tomo del Capital, se dan cuenta de que el precio no se determina así. También el real precio es subjetivo, viene la subjetividad del valor. Este poquito de agua que tienes aquí, ¿cuánto vale? Casi nada. Pero depende si está lloviendo o hace calor. Depende exacto. Si hay agua o no. Y si estoy en el desierto y te ofrezco esto, capaz me pagues $1 millón. Y si soy una gran especuladora, 2 millones. Pero no, pero aclaremos el tema de especulación y eso me lleva al otro punto. Disculpa que me estoy alargando, pero Horst ha tocado temas que creo que son muy importantes, fundamentales. ¿Cuál es el precio del dólar en este momento real? Es el precio del mercado paralelo. Sí. Ese es el precio real. Y de ese tienes información. Hay 13, 14 tipos de cambio ya en el país. Y todos los días puedes ver y averiguar cómo está. Yo te pregunto, ahorita le pregunto a Horst, ¿cuánto hay de reservas en el Banco Central esta semana? No sabemos. Y esas reservas son las que dan respaldo al tipo de cambio oficial. Entonces, ¿qué digo yo?
En realidad, el tipo de cambio oscuro o negro por falta de información es el tipo de cambio oficial y el más transparente es el precio de mercado que tienes en los mercados paralelos. Lo que no tenemos es reserva de tiempo. Estoy con un déficit de 4 minutos. Me va a colgar Junior Arias detrás de la verdad. La conclusión en una línea, Jorge. Sí, yo creo que esta conversación recién se ha iniciado. Creo que la tenemos que continuar porque tiene muchas aristas y lo único que creo que es recomendable en una situación de falta de expectativas positivas y de angustias y de, digamos, incertidumbres es el acuerdo social, es el diálogo. Hay que dialogar para enderezar las cosas que están chuecas, hay que colocar las prioridades en su justa dimensión, hay que evitar dogmatismos que nos llevan a posiciones religiosas equivocadas. Información, diálogo entre los que pensamos diferentes, más valioso que el diálogo entre quienes pensamos igual. Jaime Dun, gracias, seguiremos con estas conversaciones y Jorge Greve, como siempre. Sí. Gracias, Claudia. Simplemente decir, lo bueno es que hay experiencia, hay estadísticas, hay números, se sabe cuáles son los países más exitosos, qué hace un país exitoso, tiene institucionalidad, tiene mayores libertades, tiene mayor apertura de mercados, está todo ahí para estudiar. La experiencia es nuestro mejor amigo. Yo diría que es exitoso y que no lo es otro interrogante, pero ya no me paso más. Le digo gracias a usted por habernos acompañado. Mañana nos vemos a las 11. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.